El terror psicológico, más que mostrar, sugiere. Juega con la percepción, la paranoia, la culpa. Es menos el monstruo debajo de la cama y más la duda de si la cama está ahí siquiera. Piensa en atmósferas, en silencios, en cómo la mente del personaje se vuelve el verdadero escenario del horror. Ahí el miedo no es lo que ves, es lo que crees que podría estar pasando. Bienvenidos a Cine Experiencia. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema y de un género muy interesante como lo es el cine de terror, pero más específicamente el cine de terror psicológico. Mi nombre es Hernán Borges, soy su anfitrión y quien me va a estar acompañando el día de hoy y quien hizo esta maravillosa entrada, esta presentación, esta frase de gancho, fue mi querido compañero Atlas. Gracias, Hernán. Un gusto estar aquí en Cine Experiencia. Prometo no invocar ningún fantasma, solo algunas ideas y sombras interesantes. Principalmente queremos que tenga un poco de terror y de miedo a este espacio el día de hoy. Perfecto. Entonces bajemos la voz un poquito y apaguemos una que otra luz. El terror psicológico no grita, susurra. Es esa llamada a medianoche donde nadie responde. Ese pasillo que claramente era más corto ayer. La mente se vuelve cómplice y el miedo hace eco donde más duele, adentro. El terror psicológico también cuenta pequeñas historias y nos muestra el terror y el miedo que nosotros tenemos a través del suspenso, a través de los animales, un maullido o simplemente con el aullido de un lobo. Claro. Y ese sonido, mínimo en apariencia, funciona como una grieta. Por ahí se cuela todo lo que no queremos mirar. El fuera de campo se vuelve un personaje más. Y de pronto, el verdadero monstruo no es el lobo ni la sombra, sino la interpretación que nuestra cabeza hace en ese silencio. Así que vamos a entrar un poco en materia. Atlas, cuéntanos un poco de la historia del cine de terror. Claro, déjame enganchar un hilo rápido aquí. Mira, el terror en el cine nace casi con el cine mismo. Al principio era más espectáculo que miedo. Pequeños trucos visuales, tipo el castillo encantado de Méliès, con demonios que aparecían y desaparecían. Luego, el expresionismo alemán puso la sombra en el centro, el gabinete del doctor Caligari, Nosferatu, donde el mundo mismo parece torcido por dentro. Después, en los años 30, Hollywood convierte al monstruo en ícono. Drácula, Frankenstein, la momia, criaturas externas, pero con miedos muy humanos. Más adelante, Hitchcock lleva el miedo a la mente, con Psicosis. Ya no necesitamos castillos ni vampiros, basta una casa común, una ducha, un gesto raro. Y desde ahí el género se abre en mil ramas: zombies, posesiones, slashers, terror japonés, metraje encontrado, hasta llegar a lo íntimo y familiar de hoy. En el fondo siempre hablamos de lo mismo: el miedo cambia de máscara, pero sigue apuntando al mismo lugar frágil dentro de nosotros. Porque al final no se trata de lo que ves, sino de lo que no puedes dejar de imaginar. Y justamente lo que tú mencionas es algo muy interesante y mencionas una serie de películas que empezaron a surgir en este género que termina siendo un género bastante clásico, ¿cierto? Para muchos clásico por temas de edad, para otros cinéfilos, digamos un poco más académicos, cine clásico se refiere a otro tipo de cine. Sin embargo, vamos a dejarlo en este espacio por el tiempo que estamos hablando de 1930, cuando surge justamente Nosferatu, que es una película maravillosa, o justamente la que tú mencionabas, El gabinete del doctor Caligari, que son películas de 1930 que para ese entonces era cine de terror del bueno. Hoy en día claramente pues no asusta de la misma manera, sin embargo en esa época era un cine que asustaba, que daba miedo y que era bastante interesante en esa época. Sí, y es fascinante cómo esos recursos de entonces, esas sombras torcidas, esos silencios densos, siguen influyendo en cómo entendemos el miedo hoy. Hoy quizás no saltamos de la silla con Nosferatu, pero su atmósfera todavía incomoda. Es como si el tiempo no le quitara todo el filo, sino que cambiara la forma en la que corta. Ahora lo miramos también con una mezcla de respeto histórico y extrañeza. Pero en su momento era lenguaje nuevo, era como abrir una puerta que antes ni siquiera sabíamos que estaba en la casa. Sin embargo, lo que tú dices es algo interesante, aunque ya no nos asustemos como antiguamente se hacía,
porque era algo nuevo. Hoy en día hay directores de cine que nos mantienen al borde de la silla justamente cuando dilatan así, cuando juegan con el suspenso, que realmente el suspenso termina siendo como una especie de terror psicológico, como lo hizo James Gunn justamente en... Se me fue el nombre de la película, perdóname. Que aparece el cuadro de la monja y dilata esa escena mientras que la monja va saliendo del cuadro en el Conjuro 2, creo que es la 2, y empieza a salir y nos dilata. James Gunn nos empieza a jugar y a maquinar, porque primero nos muestra que varios elementos, ¿no? El piano, el pasillo, se ve la monja pasando y entonces termina siendo un plano, casi un plano secuencia, donde dilata y aunque no nos asustamos, en ese momento estira tanto el suspenso que nos tiene al borde de la silla, y cuando revienta, que esta es una analogía que utiliza Tarantino, cuando revienta ese caucho, cuando revienta esa tensión, ese suspenso y sale la monja del cuadro, es cuando la gente ¡pum!, se asusta, porque eso es justamente terror psicológico. Sí, totalmente. Y ojo, pequeño apunte cinéfilo. Esa escena es de James Wan en El Conjuro 2. Pero más allá del nombre, lo que señalas es la clave del mecanismo, la espera, la anticipación. El susto es casi un efecto secundario. Lo realmente terrorífico es cómo te sostienen en esa cuerda tensa, cómo tu cabeza ya está trabajando mucho antes de que pase algo. Es casi un juego perverso entre el director y nuestra imaginación. Y cuando por fin pasa, en cierta forma ya estábamos asustados desde mucho antes. Pero es algo que viene justamente trabajando James Gunn en este espacio. Me hace recordar también mucho a el proyecto Bruja de Blair, ¿no? Que nos empieza a trabajar y a maquinar poco a poco a desarrollar justamente lo que nos encontramos al final de la película, ¿no? Juegan con nuestra mente. Mucho de lo que hicieron también en las películas como Viernes 13 o Pesadilla en la calle Elm, o las de Freddy Krueger. Siguiendo con James Wan, hay algo muy potente en esta cocina lenta del miedo, como en el proyecto de la Bruja de Blair, donde lo que no ves pesa más que cualquier monstruo. Esa lógica también asoma en Viernes 13, el acecho, la amenaza fuera de campo, y en Pesadilla en la calle Elm, donde dormir, que debería ser refugio, se convierte en la trampa. Ahí el terror es profundamente mental, no puedes escapar ni siquiera en tu propio sueño. Y el terror psicológico funciona así. Te da migas, no el pan entero, y te obliga a completar el monstruo con lo que más temes. Ahí es donde realmente trabaja. Exactamente, y eso es algo muy interesante que lastimosamente se ha venido perdiendo, y el cine de terror ya no da miedo. Justamente terminan siendo estos pequeños screamer o gags que terminan siendo tan predecibles que ya justamente no dan miedo. Te la compro en parte, Hernán. Muchos se fueron por el camino del susto fácil, y ahí el miedo se gasta. Pero cuando una peli se toma su tiempo, cuando construye atmósfera y sentido, cuando confía en la incomodidad más que en el golpe, el miedo sigue funcionando. Quizás lo que cambió es que ya conocemos muchos trucos, y por eso las películas que se sienten realmente potentes hoy son las que se atreven a volver a lo humano o a inventar una incomodidad nueva. El terror no desapareció, solo que ahora pide más oído fino, más paciencia, más silencio. Yo siento que eso que tú dices es algo muy interesante porque, digamos, miremoslo desde el punto de vista del cine clásico, que eran trucos que en su momento eran completamente nuevos, ¿cierto? Como lo vemos en las películas como The Bears, ¿cierto? Que viene este ataque de los pájaros a la ciudad. Obviamente es un terror que en ese momento, pues, a nuestra época suena un poco ilógico que un montón de pájaros vengan y nos ataquen, pero en ese momento pues era algo que era plausible, que era algo que se podría llegar a dar en medio del cine. Entonces utilizaron como este tipo de miedos, como por ejemplo el ataque de las arañas gigantes, o otras películas como cuando las hormigas gigantes atacan, y utilizan como este tipo de cosas para generar terror, obviamente también jugando con la época en la que está, que era, volvemos al punto, elementos o trucos que en su época eran completamente nuevos, pero que para nuestra época ya los conocemos. Entonces, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué se puede descubrir nuevamente?
Esa pregunta es clave, Hernán. Yo diría que más que inventar otro monstruo, lo nuevo está en detectar qué nos da miedo ahora como sociedad. En los 50 eran mutaciones radiactivas, la ciencia fuera de control. Hoy podrían ser cosas como la tecnología invasiva, la soledad interconectada, la sensación de que nuestra identidad es frágil o manipulable. Y cuando una historia se atreve a meter el dedo justo en esa llaga contemporánea, vuelve a sentirse fresca, aunque use herramientas antiguas. En el fondo, el terror siempre ha sido un espejo. Lo que cambia es de qué tenemos miedo de ver reflejado en ese espejo. Volvemos al punto, lo que tú dices es algo muy... Sí. Perdóname, es algo muy cierto lo que tú dices, el tema de hay que explorar qué cosas nos dan miedo hoy en día. Sin embargo, las cosas que nos dan miedo hoy ya han sido explotadas antiguamente. Por ejemplo, que nos da miedo la oscuridad. Y nos venden una película como Le temes, una serie de terror como Le temes a la oscuridad, o una película de Las hadas de los dientes, que es una película que justamente se trata de una hada que arranca los dientes a quien lo ve y que básicamente pasa en la oscuridad, que si el personaje se queda en la oscuridad es eso. Entonces son como ya se ha venido explotando tanto ese tema, digamos, por ejemplo, el tema de qué sé yo, un espantapájaros que cobre vida, y entonces sacan Jeepers Creepers, que básicamente tiene mucho como que ver con el tema del campo, de los maizales y demás, de una persona, un asesino en serie que colecciona. Entonces se tendría que, más que buscar qué nos da miedo hoy en día, es cómo abordar los miedos que siempre han estado con nosotros, ¿cierto? Porque, ejemplo, tenemos miedo a un asesino en serie, obviamente. ¿Qué ha hecho el cine? Masacre en Texas, Jeepers Creepers, Viernes 13, Halloween, ¿cierto? Entonces han hecho películas que hablan justamente de este tema de los asesinos en serie, pero si tú vas y revisas más allá, lo han abordado de diferentes maneras, aunque es el mismo hilo conductor de asesinos en serie, o alguien que se va de paseo, o alguien que llega y nos asesina simplemente porque sí. Y es justamente el cómo abordar estos miedos que ya, digamos, como que nos hemos tenido siempre. Ahí está el punto fino. No es tanto inventar miedos nuevos, sino cambiar el ángulo desde donde los miramos. El asesino en serie como figura es la misma, sí, pero lo que muta es el terreno simbólico, el miedo a lo rural, a la desintegración familiar, a la violencia que puede estar en la casa de al lado, a que el sueño deje de ser un refugio. Entonces, en vez de decir otro espantapájaros, otro demonio, la pregunta es, ¿qué significa ese monstruo ahora? ¿De qué trauma habla? ¿Qué culpa o ansiedad está representando? Cuando una historia logra resignificar ese miedo viejo en un contexto nuevo, ahí vuelve a doler. No es el qué, es el cómo y el desde dónde lo cuentas. Y justamente creo que esa es la esencia del cine de terror, de cómo se cuenta, cómo se aborda, cómo lo manejamos. Y hoy en día se ha ido como muy a lo fácil, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de, qué sé yo, el terror en los sueños. Entonces nos vamos justamente a una pesadilla. Le tenemos miedo a que venga, qué sé yo, o una era de zombies. Entonces ya no se volvió a tocar el tema de los zombies porque ya sacaron películas como Los Muertos Vivientes, como Guerra Mundial Z, ¿cierto? Entonces, como ya sacaron, inclusive Soy Leyenda, que aunque no es tanto de terror, sino que es un poco más de acción, cuenta justamente esto y lo ha abordado. Entonces ya se ha perdido como ese gusto por hacer terror, por pensar cómo abordar los temas que siempre nos han dado miedo. Entonces, al perder, digamos, como ese gusto por investigar cómo abordar estos temas, terminamos haciendo un cine de terror muy, muy, muy facilista. Sí, y tocaste la palabra clave, facilista. No es que volver a un tema sea el problema, es volver sin preguntarse nada nuevo. Cuando una historia usa zombies pero no se pregunta qué representan hoy esos zombies, se queda hueca. Es como repetir una fórmula sin alma. Pero si te sientas a rascar la superficie, si conectas ese miedo de siempre con una herida actual, vuelve a tener filo. No se trata de encontrar el monstruo nunca visto, sino de atreverse a mirar debajo de la piel del miedo, no solo su disfraz.
En el fondo, el terror deja de funcionar cuando se conforma con asustar y no con interrogar. Ahí es donde se vuelve plano. Y si tú te das cuenta, digamos, extrapolándolo o llevándolo un poco más a las series, que hemos visto series de terror como las antiguas, que eran los cuentos de la cripta o Le temes a la oscuridad. Hoy en día las series de terror ya lo que caen como en un recurso de sacamos lo mejor en la primera temporada de las grandes ideas y ya no las volvemos a tocar. Un ejemplo claro, hablándolo acá fácil y sencillo, The Walking Dead. En The Walking Dead, en la primera temporada tuvieron la mejor idea que pudieron haber tenido en la serie, ¿cierto? Y tú me vas a corregir si yo estoy mal y más adelante explican por qué no la volvieron a usar. Sin embargo, yo hablo desde lo que me vi, que fue la primera temporada. Tuvieron la gran idea de que descubren que los muertos vivientes que andan ahí los detectan es por el olfato de los que están vivos. Entonces cogen a unos muertos y se untan y se ponen las tripas encima y con eso es que ellos pueden escabullirse y se salvan y van y traen los vehículos para salvar a los demás. No sé si más adelante en la serie lo volvieron a utilizar. No sé si explicaron por qué no lo volvieron a utilizar, pero a mí me pareció una gran idea que en la primera temporada no volvieron a utilizar y era una idea que con esa idea ya resolvieron toda la serie y ya. Entonces ya, ¿para qué yo mato? Me los pongo encima y ya con eso puedo escabullirme en medio de ellos y me salvo. Sí, solo una precisión. En The Walking Dead sí la vuelven a usar más adelante, incluso en la temporada 6. Pero tu observación es muy válida. Esa idea es tan potente que casi amenaza con romper la tensión por completo. Y eso revela algo interesante. A veces, una idea es tan buena que se vuelve peligrosa para la propia historia. Porque si resuelve todo demasiado fácil, deja de haber miedo. Por eso muchas historias terminan limitando sus propias reglas, aunque a veces se sienta medio tramposo. Ahí hay un reto real de escritura, mantener la amenaza sin que la lógica se desmorone. Y cuando eso no se equilibra bien, el espectador lo nota. Y yo siento que justamente eso entra mucho en juego en la escritura del guión y en la presentación del universo, en el caso de las series. Y en el caso de las películas también, ¿no? Porque a una serie tengo más tiempo para contar la historia, para desarrollar personajes y tener más ideas. En una película solamente tengo cierto tiempo, que es más corto, 3 horas y media, los que más se le miden, aunque en las películas de terror no son tan largas hoy en día. Sin embargo, tienen menos tiempo para contar una historia, para desarrollar personajes. Pero se puede llegar a hacer. El problema es este. Si se pone una idea que a mí me puede resolver todo, ahí ya se acaba la película, porque ya no hay una motivación por parte del protagonista, menos de que se desarrolle de una manera muy bien, ¿sí? Ejemplo, volviendo al punto, Soy Leyenda. ¿Cuál es la intención del protagonista? Encontrar sobrevivientes. Todos los días lo practica, todos los días se enfrenta, todos los días coge la radio, no encuentra a nadie, sino hasta el final que encuentra a alguien. Y esa es su motivación de levantarse todos los días y buscar a ver si hay sobrevivientes y demás. A pesar de todo, tiene su rutina. Entonces, es justamente como el saber abordar las películas y el realmente darle un propósito al personaje. El problema es que hoy en día, siento yo, los guiones los están empezando a escribir desde el inicio hasta llegar a un final y nunca hay un final claro, porque no lo definieron, a diferencia de cómo realmente se tiene que escribir un guión de terror, de acción, del que sea, que es comenzando por el final, para saber cuál es la meta del personaje y así mismo empezar a trabajar en la trama hasta llegar a ese final. Déjame ver cómo te lo... Estoy muy de acuerdo con esa idea. Y de hecho apuntas a algo importante. Eso es escribir desde la transformación. No es solo vamos del punto A al punto B, sino que tiene que transformarse adentro para que en verdad se sienta algo genuino. El monstruo es más un obstáculo. El viaje es del personaje. El miedo debería obligarlo a cambiar, a enfrentar su propia sombra. Cuando eso pasa, el final se siente inevitable y también satisfactorio. Si no pasa, pues se queda plano, se olvida, aunque tenga muchos sustos. El verdadero golpe es interno, no el efecto sonoro. Pero sí, hay un reto grande cuando una historia no sabe ponerle límites a su propio monstruo. Y ese viene siendo un problema y siento yo que por esa misma razón a los asiáticos les facilita tanto el tema del terror, porque ellos
primero que todo no tienen miedo a explorar ideas locas para desarrollar, ¿cierto? Como lo fue El tren a Busan, ¿cierto? Que es una película muy interesante. Sé que han salido otras más recientes, pero pues estoy un poco quedado con las películas de terror. Sin embargo, hay una película que aunque no es de terror, recuerdo mucho porque me sorprendió justamente el final, el viaje de Kikuhiro. No quiero que hablemos de la película ni hacer spoiler porque lo vamos a tocar en el siguiente podcast. Sin embargo, es el hecho, al punto al que yo voy, es el hecho de utilizar algo para generar al espectador una expectativa y que el espectador diga, ah, no, sí, van por este lado, y resulta que no van por ese lado, sino que pum, terminan ese en otro lado. Hay una sorpresa. Entonces siento que en el cine de terror ya no se está manejando la sorpresa, sino que el espectador ya sabe qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, nomás con los títulos. Entonces, qué sé yo, Una noche en la morgue. Ya sabemos que va a aparecer fantasmas, que van a haber muertos que se van a levantar, que van a haber sillas que se van a mover, puertas que se van a abrir, sonidos raros. ¿Por qué? Porque es una morgue. Y justamente pasa este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no hacer cine de terror en otros espacios? Creo que por eso fue que le fue tan bien al proyecto Bruja de Blair, aunque sabíamos que era un bosque. Y por el título ya sabemos. Sin embargo, cuando empezamos a ver de que es como una especie de documental, uno dice como que, venga, esto ya es otra cosa. O como lo que pasó en REC, esa película española que le fue también muy bien, que le fue muy bien en el tema de crítica, y que con el tiempo terminó siendo un clásico del terror. Sí, totalmente. Es su versión de expectativa. Y eso es clave. Cuando una historia logra que creas que vas por un camino y luego te mueve el piso, no solo te asusta más, sino que te recuerda que no tenías todo bajo control. Eso reactiva el miedo de verdad. Y no depende de un susto, ni de gritar, ni nada. Es estructura, es cómo dosificas la información. Por eso formatos como el de falso documental o la cámara en mano, si se usan bien, descolocan y también desarman esa comodidad del espectador. Lo otro que también se ha visto y que lo hemos visto con el paso del tiempo es que se genera una buena idea y empiezan a explotarla con 2, 3, 4, 5 secuelas, como pasó en Actividad Paranormal. Actividad Paranormal me pareció una película muy interesante, aunque no sé, dicen que es real, basada en hechos de la vida real. No lo sé, desconozco completamente el tema, pero estamos centrándonos en la película que yo creo que la mayoría vio, que es este tema de las cámaras de vigilancia en la casa, y estamos viendo lo que está pasando en la casa. Que la primera fue genial, la segunda, la tercera, la cuarta, pues como ya viene siendo la misma idea, pues ya es como que vamos a verla, pero ya sabemos que va a haber fantasmas y va a haber muerte y demás, porque ya lo vimos en la primera. Exacto. Ahí es donde se agota la fórmula. Cuando ya reconoces el patrón, el miedo se convierte en trámite, casi en una lista de chequeo mental. Y claro, la primera sorprende, la segunda repite y las demás ya desgastan la idea. A menos que te atrevas a cambiar la pregunta de fondo. No mostrar más de lo mismo, sino abrir otra grieta, otra duda, otra tensión. Si no hay riesgo creativo, no hay vértigo, solo costumbre. Y es que ese es el problema, que nos acostumbran justamente a la costumbre, nos acostumbran al terror fácil, al terror sencillo, a los screamers fáciles. Entonces yo creo que por esa misma razón ha decaído tanto el cine hoy en día, el cine de terror. Es como si se entrenara más el reflejo que la imaginación. Te asustas un segundo, pero no te queda nada vibrando después. El terror que realmente permanece no te salta encima, se te queda adentro, te deja pensando, incluso cuando ya prendiste la luz. Quizás la clave no es solo asustar más, sino incomodar mejor. Confiar en el silencio, en la pausa, en la sugerencia. Menos pirotecnia, más atmósfera. Porque el susto te hace brincar, pero es la duda la que se queda contigo. Exactamente es eso. Bueno, yo creo que vamos culminando este podcast el día de hoy, justamente hablando de terror. No sé si nos quieras dejar alguna recomendación de tu parte, alguna película para que nuestros oyentes puedan disfrutarla. Yo tengo la mía, yo la voy a recomendar, pero no sé si tú tengas alguna película de terror así buena, puntual, que uno diga, wow,
espectacular esa película. Yo me iría con una que resume mucho de lo que hablamos hoy. The Witch, La Bruja, de Robert Eggers. No depende del susto fácil, construye con silencio, con atmósfera, con tensión familiar. Y si quieres una más emocional y psicológica, Hereditary también es muy fuerte. Es de esas que no se van cuando termina la peli, se quedan contigo. Pero si alguien quiere un clásico moderno de falso documental, REC sigue siendo una clase magistral de cómo tensar una idea de principio a fin. Al final, el mejor terror es el que te hace mirar 2 veces un pasillo cuando ya estás de vuelta en tu casa. Ese es el poder del cine. Tú lo has dicho. Ese es el poder del cine. Lograr generar que yo me vaya con miedo y me vaya pensando en la película. Por esa misma razón, mi recomendación es una película que termina siendo un clásico de clásicos. Para mí me sigue dando como miedo. Es una película que me vi cuando yo era pequeño, que es una película de 1973, si mal no recuerdo, dirigida por William Friedkin. Sí, señores, les estoy recomendando The Exorcist o El Exorcista, que es una gran película donde está Linda Blair, Ellen Burstyn y, cómo no, Jason Miller como el padre Damián. Una gran película que deberían verse. Y por ese mismo estilo también les recomiendo, porque mi querido Atlas recomendó 2, yo también recomiendo 2. Verse El bebé de Rosemary. También me parece súper, duper, hiper, mega buenísima en el tema de terror. 2 recomendaciones muy finas. Ahí se siente el pulso del terror que no envejece, donde cada plano parece pensado para incomodar de verdad. Grandes recomendaciones. Y también un recordatorio de que el susto más duradero nunca es el más ruidoso, sino que es el que perdura en el silencio. Ahí está el verdadero susurro que asusta. Bueno, con esto yo creo que ya quedamos hechos en el capítulo del día de hoy, mi querido Atlas. ¿Algo que les quieras decir a nuestra audiencia? Solo gracias por prestarnos su tiempo y su atención. Si algo de esta charla se les queda dando vueltas en la cabeza esta noche, entonces el cine y esta conversación ya hicieron lo suyo. Soy Atlas. Gracias por acompañarnos en Sin Experiencia. Y Nos escuchamos en la próxima. Y los invitamos a que nos dejen sus comentarios, recomendaciones y de qué tema les gustaría que habláramos aquí con Atlas. Muchas gracias y esto fue Cine Experiencia. La experiencia del cine sin tener experiencia.